Inicialmente vamos a atender consultas que puedan tener según lo que han visto y luego pasamos a ver preguntas que me interesa hacerles. Ajá, cuéntenme, a ver, ¿hay algún tipo de consulta antes de iniciar? Solo esperen un minuto, voy a buscar el libro. No escuché, perdón, no sé si tenía alguien hizo alguna pregunta de lo que... ¿O tiene alguna pregunta de lo que... Bueno, en uno de los recursos TV puso, era básicamente preguntaba al final que qué conceptos no habían quedado claros. Creo que he estado respondiendo. Vamos a ver si está conectada Wendy, no. Que preguntó, tenía una consulta del diferencial de un vector. Varios no respondieron a esa pregunta. No tienen dudas de nada, aparentemente. Víctor Herrera creo que hizo una pregunta acerca de la diferencia entre las cartesianas y las polares. No sé si todavía... Yo le respondí, creo que no sé si el comentario, Víctor, o podemos ver esa parte con ya un ejemplo más práctico. Víctor, ¿me escuchó? ¿Puede responder por el chat o puede responder por...? Los demás me escuchan, no, nadie dice nada. Sí, se escucha, se escucha. Sí, lo escuchamos. Víctor no me escucha. Es bien complicado si van a conectar, si no, a nada. Bueno, sigo entonces. Bueno, Víctor no respondió. Era una pregunta de qué conceptos no quedaron claros. Luego Edgardo Adalid dijo que el producto tampoco está Edgardo. Bueno. Luego Jaime quedó con planteó la duda de cómo derivar un vector. No sé si todavía... Igual yo le respondí, solo que el mensaje me cortó. Pero no sé si tiene todavía alguna duda sobre la derivación de un vector, Jaime. No, ingeniero, en el video de adelante usted pudo resolver ahí esa duda que tenía. Cuando se derivada parcial del vector ahí, que son 9, al final se derivan las 9 componentes y todo eso. Ahí está, sí. Derivada parcial. Es que vamos a ver. Creo que no tiene nada que ver la derivada parcial. Digamos, vamos a derivar como ustedes derivan en cálculo 1. Entonces, un vector está compuesto, en el peor de los casos, por 3 términos. Cada término tiene una componente y un vector unitario. En el sistema de coordenadas que sea. Solo que aquí las componentes pues son ortogonales. Es decir, perdón, los vectores unitarios, los vectores de la base son ortogonales. Están a 90 grados. Entonces, cuando vamos a derivar, ustedes recordarán de cálculo 1 que derivaban la suma y decían, ok, la derivada del primero más la derivada del segundo.
Pues aquí es igual. Si voy a derivar ese vector, voy a derivar cada una de las componentes. O de los, digamos mejor así, cada uno de los términos. Derivo el primer término, más derivo el segundo término. Y no he dicho con respecto a qué variable. Puede ser, en general, cualquier variable que esos términos dependan. Podría ser la variable tiempo, o como en el ejemplo que coloco en el video, podría ser una variable que yo le llamo sigma. Repito, podría ser la derivada con respecto del tiempo, la derivada con respecto de sigma y cualquier otra. Pero es una variable que, repito, dependen esos términos. Entonces, el término está formado por la componente y el versor. Luego vamos a calcular la derivada de un producto. Y aquí es lo importante, ¿no? Que hay que observar o investigar o analizar si ese producto, en este caso formado por la componente y formado por el vector unitario, ambas dependen de la variable con respecto a la cual estoy derivando, sea tiempo, sea sigma, sea otra. La situación es que la componente muy probablemente dependa de la variable al cual estamos derivando, o puede ser constante. También puede ocurrir que el vector unitario dependa de la variable con la cual o respecto a la cual estamos derivando. Ahora, en coordenadas cartesianas, que son x, y, z, esos vectores unitarios son constantes. Entonces, como son constantes, simplemente los voy a sacar de la derivada. A x unitario, y unitario, z unitario. Y derivo directamente las componentes. Si estamos en otro sistema de coordenadas, que vamos a ver, ya mañana aparece el recurso de coordenadas curvilíneas, esos vectores unitarios dependen de otras variables. Ahora, si evidentemente dependen de la variable con respecto a la cual estamos derivando, entonces no son constantes y lo que hay que aplicar es regla del producto. Primero por la derivada del segundo más segunda derivada del primero. Pero si son constantes, como en el caso de las cartesianas, lo único que tenemos que hacer es derivar la componente y las constantes simplemente salen. Entonces decimos que derivar un vector en coordenadas cartesianas es simplemente derivar cada una de las componentes. Considerando que aquí es una derivada ordinaria, también la idea se puede extender a una derivada parcial. Eso con respecto a una pregunta que hicieron, pero si no, si de repente aquí fuera, por ejemplo, digamos, un vector unitario que depende de la variable que se está derivando, entonces hay que aplicarle el producto. Primero por la derivada del segundo, más segundo derivada del primero. Y eso habría que hacerlo para cada término. Entonces habría que aplicar 3 veces la regla de producto. Ahora, lo que tienen que recordar es esto. En cartesianas, x unitario, y unitario, z unitario son constantes. En otras coordenadas, pues esos vectores de repente pueden depender de variables, ya sea variables del sistema de coordenadas en el que estemos hablando, o podrían depender del tiempo. Pero esa es la idea general. Lo mismo se va a aplicar a una integral. Cuando vayamos a integrar, hay que ver si esos vectores unitarios pues, son constantes, entonces los podemos sacar de la integral, pero si no son constantes, entonces debemos trabajarlos de acuerdo a las relaciones que tengan o dependencia que tengan con la variable con respecto a la cual se está integrando. Eso era respondiendo las preguntas que han hecho en una pregunta de Puzzle que les pregunté. Tienen que responder. Recuerden que aunque no vale puntos, deben responder.
Aunque sea colocar todo está claro o algo así. Ok, ¿qué otra parte han estado preguntando? Bueno, ya hablamos de las operadores, de las operaciones combinadas. Y tocaría hablar de las integrales de campos vectoriales, pero sucede que solo una persona ha visto el video. Entonces, nuevamente, la idea era, una de las quejas que se tenía en el curso era que el profesor no estaba constantemente dando la clase, que estaban los recursos, pero las situaciones que tienen los recursos, que solo eran 1 o 2 por día, al menos para el día de hoy, nadie los ha visto. Bueno, voy a hacer comentarios de las integrales. Número 1. Veremos 3 tipos de integrales, que digamos que van a ser una extensión a lo que vieron en cálculo 1 y lo que vieron en cálculo 2, que es una integral de línea, una integral de superficie y una integral de volumen. La de volumen creo que es exactamente igual a lo que ustedes vieron en cálculo 2. Saben que una integral definida representa un área. En ese caso es la representación más simple, la integral en un intervalo de a a b de una función f de x, donde evidentemente si es una función que es positiva, el resultado de la integral es numéricamente igual a el área que está bajo la curva. También hay una integral que se puede hacer dependiendo de cómo está definida la función. Se puede integrar respecto de y obtener el área respecto al eje Y. O inclusive integrar con respecto de x, pero obtener el área que está entre la función y el eje Y o al revés. La situación es que aquí definimos ese intervalo como un camino de integración. En el sentido que el camino es que vamos colocando pequeños rectángulos y vamos haciendo la suma a lo largo de ese camino. Es decir, colocamos esos rectángulos en ese camino, que podría ser, en este caso, el intervalo o el eje X entre A y B, o vamos colocando rectángulos y las bases de esos rectángulos quedan siempre contenidos en ese intervalo. Entonces entendemos que ese es el camino de integración, aunque no se habla como tal en cálculo 2. Pero entendemos que al final de cuentas, esto representa la altura de la función, esto pues representa el espesor, y que hacemos una suma de una cantidad infinita de rectángulos de espesor muy pequeño y que eso representa la integral. Ese es el contenido que ustedes abarcaron en cálculo 2. La situación es que podría existir dos cosas. Número 1, que ahora el camino no sea una recta, no sea la recta que está en el eje X o la recta que está en el eje Y, sino que sea, por ejemplo, esta de acá. Una función, digamos, Y en función de X, y lo que queramos hacer es colocar rectángulos, la misma idea, pero que esos rectángulos, la base de los rectángulos, esté sobre esa curva. Y al final de cuentas lo que tenemos es una especie de área también, solo que es un área, se suele llamar el área de una cortina. Esa es la primera opción. O la segunda opción es que esa función no sea un escalar, sino que sea un vector.
Entonces, hablamos de una integral de línea cuando se está especificando una curva para la cual la integral se debe realizar. Es decir, que por ejemplo, la integral que ustedes vieron en cálculo 2 es una integral de línea, solo que la línea siempre era el eje X entre dos valores o el eje Y entre dos valores. Ahora, si especificamos un camino diferente al eje X o un camino diferente al eje Y, o si la función es un vector, tenemos una variedad de integrales de línea. Pues aquellas que podrían ser representadas con un campo escalar, es decir, que tengo una función u y tengo un diferencial, en este caso vector, o tengo una función escalar y tengo un diferencial escalar, donde se va a entender que si tengo esta curva, ya hablamos que el diferencial de línea es un vector tangente a la curva. Evidentemente, si la línea es completamente el eje X, el diferencial de línea es d de X, o si la línea es d de Y, el diferencial de línea es d de Y. Pero este es un ejemplo de una integral de línea donde tengo escalar vector, aquí tengo escalar escalar, o podría combinar. Podría ser un vector con otro vector y como al final de cuentas tengo operaciones entre vectores, puedo agregar operaciones para que la integral o la operación vectorial tenga sentido. En ese caso, no quiere decir que esta es la única integral de línea que va a haber. No, pueden haber un montón. Simplemente la diferencia es que va a aparecer ese camino y se va a indicar colocándole una curva C. Podría tener también alguna operación vectorial de un producto cruz o incluso un laplaciano o un gradiente de u punto ddr, etc. Lo que hay que ver es que el resultado de la operación, según lo que tenga aquí, el resultado de esta operación es un vector. El resultado de esta operación es un escalar, porque tengo puros escalares. El resultado de esta operación es un escalar porque tengo un producto punto. El resultado de esta operación es un vector. Y el resultado de esto es un escalar. Entonces, una integral de línea simplemente es una integral donde se está realizando a lo largo de una curva y el resultado puede ser un escalar o un vector. En realidad, en 321, para fines de aplicaciones, esta es el tipo de integral que más aparece. Y en realidad ha aparecido en física 100 para medir el trabajo de una fuerza, considerando que el campo vectorial A es el campo de fuerza. También podría aparecer, en este caso, esta de acá, aunque no se suele ver en física 100, pero podría representar el torque. Cuando tengo una fuerza producto cruz, un desplazamiento, o un brazo de palanca, si lo quieren ver así. La situación es que integral de línea es cualquiera de esas y podemos definir un montón. Siempre que aparezca DDR, ya sea vector o escalar, y que aparezca la integral realizada sobre una curva, inclusive los casos que vieron en cálculo 1 y 2, que son, repito, integrales de línea, solo que las usuales a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y. La que tengo marcada en amarillo es, repito, la que en aplicaciones en física es la que suele aparecer más, pero no es correcto decir que esa es el único tipo de integral de línea que se tiene. ¿Preguntas hasta ahí?
Hasta ahorita no, ingeniero. Tal vez ya cuando empecemos a trabajar en ejercicios podamos tener una mejor idea de... Ok, por ejemplo, en el ejercicio lo que se va a dar es el campo escalar y se va a especificar la curva. Y evidentemente te va a decir cuál de las operaciones que se tiene entre estas opciones que podrían ver más, cuál es decir, cuál es la que se pide. Imaginemos que estamos considerando un campo vectorial, que puede ser cualquier letra, le voy a poner A, en cartesianas. Digamos que solo tiene dos componentes. Y que me dicen, voy a trabajar ahorita solo en dos variables, igual se puede cambiar a 3. Y que me dicen calcule la integral de línea sobre la curva, digamos esta. Y claro, la idea es pues, no buscar una función tan complicada porque tampoco es que el ejercicio vaya a ser un problema de integración, no, es simplemente un camino que permita ejemplificar lo que se quiere. Entonces, ¿cuál de los casos de arriba me pueden pedir? Bueno, depende de la aplicación. Si es trabajo, si de repente es torque, si es algún flujo magnético. Es decir, que cada definición física va a tener cierta forma y en base a eso se va a pedir calcule esto u lo otro. Entonces, por ejemplo, digamos que me piden calcular esta integral, a punto de dr, sobre esa curva C. La característica principal de una integral de línea, que es un poco diferente a lo que se hacía en cálculo 1, es que una integral de línea tiene un sentido, o se suele decir una orientación de la línea, o un sentido de la línea. Digamos aquí es punto de dr. Entonces me va a decir sobre la curva C, y la curva C es en ese sentido, o en esta orientación. Si lo podemos ver como el trabajo de una fuerza, sería el trabajo que se realizaba sobre un objeto, o el trabajo de una fuerza, perdón, cuando se movía un objeto desde este punto hasta este punto. O sea que entendemos que el sentido, la orientación de las curvas es necesario cuando hay una definición física que tiene que especificarse de dónde a dónde o simplemente decir cómo se mueve. Solo para entender o relacionar lo que la definición de la integral da con el sentido físico. Y por eso pongo el caso del trabajo, puesto que es un problema que estudiaron en física 5. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, en primer lugar, hacemos la operación que esté, ya sea un producto cruz, una divergencia, un rotacional o simplemente una multiplicación escalar. Entonces, lo que nos quedaría aquí es hacer la operación. Escribo mi vector. Punto. Y tengo el diferencial o desplazamiento diferencial que fue definido en videos atrás y donde simplemente es d de x en x, d de y en y y d de z en z. Siempre va a ser así. Ahora hacemos un producto punto o la operación que el problema me está indicando. En este caso, pues como es un producto punto, solo tendría que hacer la componente x con la x, la y con la y z pues no habría en un vector. Entonces solamente me quedaría esto. X diferencial de x más y cuadrado x diferencial de y. Entonces, ¿qué diferencia hay con respecto a las integrales que vieron en cálculo 2? Que aparecen dos diferenciales. Hay que tomar en cuenta que esos dos o tres diferenciales no está haciendo que la integral sea una integral múltiple, no, es una integral simple. El hecho de que aparezcan dos, pues quiere decir
que tenemos tres opciones. Número 1, puedo expresar esto en términos de una sola variable. Ustedes, bueno, por simplicidad o como ustedes quieran, ustedes deciden, ¿dejo esto en función de X o lo dejo en función de Y? El resultado no va a cambiar. Si lo integran con respecto de X o lo integran con respecto de Y. Evidentemente, si lo dejan con respecto de X, sus límites de integración van a ser respecto de X. Y si lo dejan con respecto de Y, sus límites van a ser con respecto de Y. Pero los límites se tienen que establecer de acuerdo a la orientación o el sentido de la curva. En ese sentido, si estoy diciendo, digamos que este es el punto 1, este vale 2, por lo tanto aquí sería, perdón, 0 y 2, aquí sería entonces en Y 0 y 4. Quiere decir que si yo me voy moviendo en este sentido, en X me voy a mover en este sentido. Y en el caso de la Y, me movería en este sentido. O sea que si yo voy a integrar X, bueno, en este caso sería la integral de 0 a 2, y si voy a integrar Y, la integral sería de 0 a 4. Pero pongamos otro ejemplo, por ejemplo, que fuera una función así. Entonces, si yo voy a integrar X, la integral de X tiene que ser de 2 hasta 0, porque es el sentido en X. Pero el sentido en Y es desde 0 hasta 3. O sea que esa orientación les va a permitir establecer los límites de la integral. Decía entonces que podemos expresar esto en función de una sola variable, la que ustedes quieran, X o Y. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues la opción es recordar que como estamos, recordemos la definición esta, no estamos colocando rectángulos. En el caso de cálculo 1, 2, ¿verdad? Colocábamos rectángulos sobre la curva. Entonces aquí los puntos X y Y que estamos considerando son puntos X y Y que están a lo largo de toda la curva, porque estamos integrando sobre esa curva. Entonces, cada X y cada Y hace referencia a un punto sobre la curva. Entonces quiere decir que es la ecuación de la curva la que me va a permitir expresar mi integral en términos de la variable X o de la variable Y u otra variable que tengamos. ¿Cómo? Bueno, tengo la relación Y en función de X y si yo derivo, tengo la relación Y diferencial de Y en términos de diferencial de X. Entonces aquí deciden, por ejemplo, si yo quiero dejar esto solo en función de X, cambiaría esta Y, la reemplazaría por esto, me queda X, y cambiaría el diferencial de Y y lo cambiaría por esto. Y vean que solo me va a quedar X y evidentemente integraría en X, integro de 0 a 2. Ahora, si ya debo cambiar, y dejarlo en función de Y, pues esta X y esta X las debo cambiar, tendría que entonces despejar y decir X es, bueno, más o menos la raíz de Y, pero como estamos en el primer cuadrante, entonces sería X igual a positivo raíz de Y. Y puedo calcular a partir de aquí un diferencial de Y o despejar también de abajo, como quiera. Se puede despejar de aquí y reemplazar o tomar el despeje y derivarlo. Lo importante es notar que esa ecuación de la curva me va a permitir expresar mi integral en términos de una sola variable. Queda la primera opción. La otra opción sería separar las integrales.
y cada una expresarla en términos de una sola variable. Es decir, pueden dejar esta, bueno, como ya está en función de X, en ese caso no vale la pena cambiarla, pero podrían dejarla en función de Y. O dejar esta en función de X o dejarla en función de Y. O sea que pueden expresar todo de un solo en una sola variable o separar y cada una integrar con respecto a una variable diferente. Lo que sí es que si yo estoy integrando con respecto a una variable, yo voy a cambiar utilizando la ecuación de la curva que me define la línea donde estoy integrando, que en este caso es y igual a x al cuadrado. Entonces, si yo decido integrar con respecto de x, pues ya dije que debería de cambiar. Quedaría x diferencial de x, la y es x al cuadrado, pues quedaría al cuadrado, x, y el diferencial de y es 2x de dx. Y en este caso integro de 0 a 2. Claro, eso se puede simplificar. Al final de cuentas, se puede hacer en un solo paso. Aquí sería a la 4, a la 5, a la 6. Y obtenemos un valor. Vean que la integral no es complicada, puesto que la ecuación, la curva que estamos, o sobre la cual estamos integrando, es bastante simple. La idea en todo caso no es tener integrales, al menos ahorita, que se vayan a complicar, sino entender el concepto principal de la integral de línea. Repito, hacemos la operación y luego expresamos en función de una variable. ¿Preguntas hasta ahí? Hasta ahorita sí quedó más claro. Bien. Digamos ahora que yo decido hacer esto. Ahora, no es la misma, evidentemente no es la misma operación. Vean que aquí está colocando magnitud arriba el vector. Entonces, ¿qué hago? La misma historia. La situación es que en este caso, yo puedo agarrar el campo vectorial, que era este, y tengo que multiplicar por el DDR. Recordemos que el vector DDR es igual a DDX en X más DDY en Y más DDZ en Z. Hay que notar que como estamos en el plano XY, la variable Z vale 0. En realidad también lo pueden ver así, decir que este es 0 o que el campo vectorial, al hacer, no hay componente Z, por lo tanto no aparece Z abajo, pero lo pueden ver de las dos formas. Para este caso. Entonces, si yo quiero considerar ese diferencial de línea en una curva que está en el plano XY, este es 0. Antes no lo puse, pero al final de cuentas, vean que siempre desapareció. Pero ahora la situación es que aquí, por el tipo de integral que me están pidiendo, aquí aparece la magnitud. O el escalar, si lo quieren ver así. Entonces, la historia va a ser muy similar. Solo que aquí, quizás el tomar y decir la magnitud del DDR es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más de y cuadrado, igual lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero colocarlo aquí de esa forma no tiene mucho sentido, porque debería quedar, o sea, en una integral nunca queda un diferencial así, entonces se debe cambiar antes. ¿Qué hacemos en este caso? Si quiero tomar la magnitud para que no me aparezca diferencial de x o diferencial de y o diferencial de z, expreso esto en términos de una sola variable. ¿De cuál? De la que ustedes quieran, X o Y. Digamos que uso X. Entonces,
Lo que hay que recordar es, ya tengo una ecuación de mi curva y que el diferencial, lo tengo arriba, perdón. Tengo la ecuación de mi curva y ya sé cuánto vale el diferencial. O sea que yo puedo cambiar, decir, d de x en x y el d de y, colocar 2x d de x en y. Y luego tomarle la magnitud. Claro, la raíz cuadrada, la suma de las componentes al cuadrado. Pero la ventaja es que aparezca el d de x. Es que eso, al aplicar raíz, sacar factor común, baja de radical porque me quedaría d de x al cuadrado más 4x d de x al cuadrado y vean que mi diferencial ya solo tiene una variable. Entonces lo que hago es que ahora la integral ¿qué sucede ahora? Bueno, como aquí tengo solo x, tengo la opción también, así como antes, de dejarlo en función de y. Así que en vez de tomar el diferencial y en vez de haber cambiado la y, también pude haber cambiado la x. Es cuestión de decisión. Lo importante es que a la hora de integrar me debe quedar ya sea todo en una sola variable o separar las integrales y dejar cada integral en una sola variable. Aquí lo más simple es cambiar la y. Entonces, como tengo, a diferencia de antes, el resultado que tengo que integrar es un vector, entonces lo que hago es separar las integrales, una integral para cada componente. Y como las voy a dejar en x, entonces, ¿qué sucede? Que hay que hacer dos integrales. La ventaja, y ojo con esto, que como estamos en cartesianas, estos vectores unitarios o los versores son constantes. Quiere decir que si lo quieren, lo pueden sacar de la integral, es decir, colocarlo acá afuera y de igual forma colocarlo acá afuera, porque son constantes. En coordenadas diferentes a las cartesianas hay que tener cuidado que si no son constantes, es decir, ver si dependen de la variable con respecto a la cual se está integrando, porque si eso ocurre, no se van a poder sacar de la integral. Y al final de cuentas tendríamos dos integrales y vean que nuestro resultado es un vector. De igual forma podría tener una integral que me digan, defínase la función u, x cuadrado y, es una función escalar y me pidan calcular u de dr sobre la curva 6. Bueno, sería reemplazar entonces, hacer la operación que en este caso es la función que me dan por el diferencial, en este caso es escalar, si la curva es la que tenemos arriba, pero eso puede cambiar, pero digamos que la misma parábola cambiaría esto. Aquí me falta un d de x al final, perdón. O sea que, en resumidas cuentas, podría ser una integral de línea cualquiera de estos casos e inclusive más. Simplemente es una integral donde me están pidiendo que lo haga sobre una curva. Podría haber una operación de escalares, una operación de vectores o una multiplicación escalar por vector.
Al final de cuentas, el procedimiento en general va a ser el mismo. Hacer la operación, expresar en términos de una sola variable, pero que esa expresión en términos de una sola variable se hace de acuerdo a la ecuación de la curva que se tenga. El libro de Wagner, suelo mencionar, hace un resumen de análisis vectorial, pero recordemos que como el libro lo hizo un profesor de Estados Unidos, él lo pensó que los estudiantes, cuando llegan a ese curso de electricidad y magnetismo, ya han llevado un libro de cálculo 3. Ya llevaron, perdón, un curso de cálculo 3 o cálculo vectorial. Por lo tanto, él lo presenta a manera de repaso. Por esa razón es que solo coloca un ejemplo de cada tema, cuando mucho. Pero ya en la parte de Clay de Coulomb y todo lo demás ya va cambiando. Por lo tanto, yo suelo recomendar dos libros que tienen comentados en la bibliografía, que son el libro de Spiegel y el libro de Su. Son libros de análisis vectorial, donde van a encontrar una cantidad de ejemplos resueltos y ejemplos propuestos para que ustedes empiecen a estudiar. Ya después lo que va a ir sucediendo ya en la parte de aplicaciones es que algunas de estas integrales van a recibir nombres específicos de acuerdo a alguna aplicación física. Pero en general esa es la idea que tenemos para resolver cualquier operación. Por ejemplo, si fuera un producto cruz acá, es la misma historia. Solo que hay que hacer el producto cruz. Aquí sí sería importante considerar que como estamos en el plano XY, Z vale 0. Y el resultado, que ya no sería este, es un vector, ¿no? Un vector que pueda tener 3 o 2 componentes. No sé, dependiendo de cómo quedan, pero después es la misma historia. Expresar en términos de una sola variable utilizando la ecuación de la curva. ¿Preguntas hasta ahí? Ningún ingeniero, pero esa misma lógica para las integrales de línea se puede utilizar para las de superficie y las de volumen. Sí. La de volumen, en realidad, solo hay una opción. Bueno, es que la situación es que en la de volumen, en realidad, solo hay dos opciones, porque lo que tengo es un diferencial de volumen, que esto es un escalar siempre, y aquí, pues, hay un campo ahí puede ser un campo vectorial o un campo escalar, entonces no hay mucha opción. La situación con respecto a las integrales de línea es que, si ustedes ven, lo que hacemos es decidir en qué proyección se trabaja. En ese sentido, puedo decir que esta es la proyección, la sombra que genera la curva en el plano XY, y aquí también. La sombra que genera en el plano, la sombra que genera en el eje X y la sombra que genera en el eje Y. Yo decido qué hacer. Yo escojo. El resultado tiene que ser igual, evidentemente. Quizás el hecho de haber escogido dejar integral con respecto de Y va a tener radicales, y eso puede generar una integral un poco más extensa que la primera. Pero una cosa es la proyección que nosotros escogemos por simplicidad, y otra cosa es que la integral se expresa en términos de una sola variable, utilizando la curva. En una integral de volumen, ya dije que es un escalar o un vector multiplicado por el diferencial, que siempre es escalar. Pero en una integral de superficie tenemos la opción que aquí el campo podría ser escalar y vectorial, y el diferencial podría ser también un diferencial escalar o un diferencial vectorial, según la aplicación que se tenga.
Y también podría haber operaciones, porque como si aquí tengo un vector y aquí tengo otro vector, yo podría dar producto cruz, producto punto. Y aunque en la nomenclatura hablemos de una integral de superficie y solo coloque un símbolo, en realidad eso puede generar o puede ser una integral doble, aunque solo se simbolice con una. De igual forma, en una integral de volumen, aunque solo exprese una, en general puede ser una integral triple. Pero la situación acá cambia un poco respecto a la integral de línea, puesto que el diferencial de área cada componente depende de los diferenciales de línea. Entonces, la lógica se puede aplicar hasta cierto punto en decir, hago la operación que tengo, como mi integral va a ser con respecto a dos variables, cuando yo integre, todo lo que está aquí debe quedar expresado en esas dos variables. O todo lo que está en la otra debe quedar expresado en términos de dos variables. Solo para dar la idea general. Entonces, hasta cierto punto es similar. La diferencia es que, por ejemplo, si aquí tengo una X, esa X yo la debo expresar en términos de las variables de integración. Yo escojo de expresar en términos de Y y Z, pero ¿cómo? Se trabó esto. Con la ecuación de la curva. Vean que aquí yo puedo decir los dos diferenciales, yo los expreso en uno solo. Pero aquí habría, si queremos seguir esa idea, es decir, bueno, estos dos diferenciales se pueden expresar en términos de XZ, o decir, uno de estos yo lo voy a expresar, o los tres los voy a expresar en términos de solo dos variables. Y ahí sí es un poco más complicado. Porque es un diferencial, la componente de un diferencial de área, como recordarán de cálculo 2, no solamente decir, voy a calcular X, voy a calcular Z y lo multiplico, no. Entonces ya va a ser más complicado con solo transformar la ecuación o la superficie que vayamos a integrar, va a ser más complicado expresarlo en términos de uno. O sea que esa idea ya no se tiene, aunque sí se va a poder hacer. Es decir, yo tengo la opción de hacer 3 integrales dobles. Ahora, si son vectores lo que voy a integrar, porque si esto es un vector, de repente van a ser más integrales dobles, pero lo mínimo aquí pensemos que es 3. Puedo hacer 3 integrales dobles o ver cómo transformar en una sola y que el resultado de esa sola sea el equivalente a la suma de las 3. Esa es una opción. Repito, la primera opción sería hacer 3 integrales dobles o hacer una transformación que se conoce como factor de escala, donde integramos y obtenemos el resultado de las 3 con una sola integral, evidentemente haciendo algo. Pero claro, eso tiene que ver el recurso. Creo que nadie lo ha visto o solo una persona lo ha visto hasta ahorita. Entonces, quisiera que vieran ese recurso para la siguiente sesión, que ya van a tener algún tipo de penalización si no lo hacen, porque ya se van a atrasar. Entonces, la idea es, están teniendo 1 o 2 recursos, 1 o 2 videos máximo por día, sí, deben de verlos, para que aprovechen las videoconferencias para poder preguntar. No solamente estar conectados por la asistencia. No sé si tienen alguna pregunta. Ya estamos casi sobre la hora. No, hasta ahorita ya quedó más claro.
Los demás. Ingeniero, disculpe, yo tenía una consulta, pero era el tema del laboratorio. Ah, ok. Sí. La cuestión es que ahí veo, yo tengo una temporada de superposición, pero esa no aparece. Sí. Ya le voy a, si quiere corte el audio para decirle, porque escucho un poco de sonido por lluvia. Sí, hubo un gran relajo con lo que aparece publicado en Facebook. Se supone que faltaron secciones, entonces a los de lunes, creo que estaban preguntando de las 7 de la noche, se supone que ya les enviaron el correo. A los del viernes se los va a mandar mañana el instructor, me dijo Aristides, mañana se los va a enviar. Entonces lo que pasa fue que en lo que publicaron en Facebook, o lo que les mandé yo, faltaban secciones. Entonces, entre hoy y mañana les van a mandar ya el correo a los que, de las secciones que no aparecían ahí. ¿Sí? No sé, más preguntas. No. Bueno, entonces, repito, es importante que vean los recursos y vayan al día. Perdón, Angie iba a preguntar algo. Sí, yo tengo una pregunta, disculpe. Con la opción de separar las integrales, viene siendo lo mismo, ¿verdad? Separamos las integrales y después utilizamos la ecuación de de la curva para poder despejar para una sola variable con respecto al diferencial de que vamos a integrar. La de línea. Correcto. Y los límites de integración lo hacemos con respecto al diferencial Sí. que queremos integrar. Sí, o sea que si ustedes separan en dos integrales, lo que tengo acá, si esto lo separan y una la hacen con respecto de X y otra la hacen con respecto de Y, en cada integral solo les puede aparecer una variable, o X o Y. Y los límites, la que dejaron con respecto de X, para este caso sería de 0 a 2, o sea, serían cómo varía la curva en X, y la que dejaron con respecto de Y, pues la integran de 0 a 4 en este caso. O sea, que lo pueden separar, pero tiene que haber únicamente una variable en cada integral, puede ser diferente en los dos términos, y cada límite de integración también puede cambiar respecto a esa variable. Pero al final de cuentas, el resultado que obtengan por cualquiera de las opciones tiene que ser el mismo. O sea, lo que ustedes pueden verificar para el ejemplo que tienen en la pantalla. Hacen la integral con respecto de X, hacen la integral con respecto de Y, separan en dos términos, uno con respecto a una, uno con respecto a otra, y debe dar el mismo resultado. ¿Sí? Ah, ok. Bueno. Gracias. ¿Más preguntas? No. Bueno, sin más preguntas, entonces, en el transcurso de hoy noche o mañana por la mañana aparece la grabación y siempre la voy subiendo en el mismo lugar, en el aula virtual donde hice la parte de videoconferencias. Bueno, que pasen entonces buenas noches. Buenas noches.